Bueno, buenas tardes. Comenzamos ya el último diálogo de esta mañana y de estas jornadas. Venimos toda la mañana intentando buscar ingredientes que nos ayuden a dar respuesta a la pregunta del millón, si otra economía es posible. Y hemos considerado, y yo creo que con mucho acierto, que nos faltaban, después de todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora, ingredientes que nacen del día a día de quienes están en la realidad concreta poniendo, impulsando iniciativas y desde quien de alguna forma está cada día salpicándose en el barro para hacer posible esto de otra economía posible, ¿no? Como decía antes. Para ello contamos con tres personas que saben mucho de esto y que tenemos la suerte de poder escuchar esta mañana, ¿vale? En primer lugar, Diego Isabel La Moneda. Diego, él es cofundador y director del Foro de Economía e Innovación Social, cuyo propósito es crear una economía en la que las personas y el planeta estén en el centro del modelo. Desde este foro se han desarrollado una iniciativa colaborativa con 38 estrategias, 383 propuestas para transformar la economía en España. Diego colabora con varias redes internacionales de nueva economía, ha sido elegido miembro de la red de líderes responsables de la Fundación BMW y es autor del libro Yo soy tú. Contamos también con Pablo Sánchez, que es cofundador y director de We Love Spain. Es una fundación privada que lidera un movimiento global de personas que utilizan la fuerza de las empresas para generar un impacto positivo. Pablo tiene una amplia experiencia en el campo de evaluación del impacto social y la sostenibilidad empresarial. Es licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona, doctor en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y contamos también con Mar de Santiago, que es trabajadora social, forma parte del equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española desde el año 2018, cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de proyectos en distintos ámbitos de la acción social y luego, como hay cosas que no se dicen habitualmente en el currículum, pero yo tengo la suerte de trabajar con ella día a día, decir que es una persona absolutamente comprometida, que trabaja con una calidad excelente y que además, bueno, pues traslada ilusión cada día en la puesta en marcha de estas otras economías posibles. Así que nada, muchas gracias a los tres. La dinámica será que irá cada uno sucesivamente irán al atril a hacer una exposición de 25 minutos aproximadamente. Por supuesto, se pueden recoger preguntas como hemos venido haciendo hasta ahora y trataremos en el diálogo final tratar de dar respuesta. Así que cuando quieras, muchas gracias, Diego. Bueno, pues muy buenos días y buenas tardes. Entiendo que ahora me pondrán la presentación. Lo primero, no solo agradecer, sino dar la enhorabuena tanto a Cáritas como a la Fundación Pablo VI por esta jornada, por esta iniciativa, porque realmente creo que el tema y la pregunta es muy interesante y es algo en lo que algunos llevamos mucho tiempo trabajando, pero que también es verdad que es difícil contestar ya no solo el sí o el no, sino cómo hacerlo, ¿no? Mi respuesta es muy clara. ¿Otra economía es posible? Sí. ¿Qué tal vamos en conseguirlo? Pues no muy bien. Y tengo que decir que es una pena que se hayan ido, pero después de escuchar alguna de las frases que nos han dejado esta mañana, lo veo como más difícil todavía. Porque siendo invitados por Cáritas y por Fundación Pablo VI a hablar de este tema, ha habido frases que luego repasaré, que como está grabado, luego pueden escuchar lo que yo les voy a decir o replicar, me hacen ver que es difícil que otra economía sea posible o otra economía mejor o más hacia las personas sea posible. Antes de comenzar, llevo desde el año 2016 haciendo una pregunta y no voy a dejar de hacerla hoy también al público, ¿vale? Tenéis que contestar desde el público. Ya hemos hablado, se ha escuchado antes hablar de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuántas de las personas que estáis hoy aquí creéis que en el año 2030 saldremos a las calles de Madrid, de Londres, de Nueva York, de Bogotá, de Shanghái, de Johannesburgo, a celebrar que no hay pobreza, que tenemos igualdad de género, que hemos frenado el cambio climático? A ver, mano arriba, ¿cuánta gente piensa que sí que vamos a salir? ¿Se ha entendido la pregunta? Vamos a ver. La estadística, ya llevo más de 10.000 personas preguntadas desde el año 2016, muchas más.
Y suele haber un 1% de personas que sí que levanta. O sea, el optimista hoy no ha venido, porque aquí hay más de 100 personas, se ha quedado en casa o se acaba de ir quizá el optimista, pero nadie ha levantado la mano, ¿no? Interesante. Tengo que decir que en 2016 la estadística era lo mismo, 1%. O sea, que no es que ahora estemos más cerca y lo veamos más difícil, sino que ya lo veíamos complicado. ¿Y por qué? Pues ahora voy a repasar algunas de las causas y no voy a entrar a tecnicismos, voy a entrar a verdades que tenemos en nuestros cerebros asumidas casi como dogmas de fe y que hoy hemos escuchado algunas de ellas a lo largo de la jornada y que nos impiden avanzar. Simplemente les invito a que se queden con el logotipo, la imagen que viene en el objetivo número 8, ¿vale? Ese crecimiento, ¿no? Objetivo, trabajo decente, bien, y crecimiento económico como objetivo. Luego volveré al tema. Bueno, nosotros en el Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social trabajamos por una economía donde las personas y el planeta estén en el centro y creemos que para cambiar el mundo hay que cambiar la economía. Lo bueno es que sí que creemos que es posible esa nueva economía. Hoy vamos a escuchar ejemplos, porque luego va a hablar Pablo representando las B Corp, empresas que ya hacen realidad esa economía. Hemos escuchado hablar a la economía social, que es una realidad, y también desde Cáritas nos van a poner ejemplos, me imagino, Mar, de lo que ya se está haciendo, de una realidad que ya existe, pero que, como se ha dicho, es muy pequeñita. Yo voy a hablar de qué desaprendizajes tenemos que hacer para que de verdad levantéis la mano cuando os preguntemos que en algún momento, no sé si en 2030, 2040, 2050, no va a haber desigualdades, no va a haber pobreza, no va a haber hambre. Vamos a pensar qué tenemos que desaprender, porque las cosas, los tecnicismos ya los sabemos, pero qué tenemos que desaprender. Rápidamente voy a repasar 5 desaprendizajes que nos frenan. El primero, el del crecimiento, que os he hablado mucho, ese logotipo que decíamos antes, ese objetivo 8, crecimiento. Y aquí el hackeo mental que tenemos que hacer, transformar nuestra forma de pensar, es crecimiento ilimitado frente a crecimiento adecuado. No soy defensor del decrecimiento. Pienso que crecimiento o decrecimiento no puede ser un objetivo. Y lo tenemos en los ODS como objetivo. Es un medio para algo. ¿Crecer para qué? Y voy a poner un ejemplo para que me entiendan. El turismo. En la ciudad de Madrid, si seguimos creciendo en turismo, pues vamos a seguir teniendo ciertos problemas como gentrificación, vivienda más cara, más ruido en el centro de la ciudad. O sea, quizá no tenemos que crecer en turismo en Madrid. En cambio, yo soy de Palencia, una pequeña provincia al norte de España, la última en España en pernoctaciones de turismo. Quizá en Palencia hay que crecer en turismo porque eso puede ayudar a que haya más empleo y la gente no tenga que venirse a vivir a Madrid. O sea, crecimiento no puede ser un objetivo, es un medio y a veces hay que crecer y a veces hay que decrecer. Pero hoy hemos escuchado aquí a señores muy serios, muy importantes decir el crecimiento es lo más importante, el crecimiento es el motor de la economía, el crecimiento es lo que hará acabar con las desigualdades. Hoy se ha dicho aquí, varias veces, por varias personas. Esto es un economista que en los años 60, Kenneth Boulding, ya nos dijo una frase que se la diría a esas personas que piensan que el crecimiento es un objetivo, no un medio, y es que quien crea que es posible un crecimiento infinito en un planeta finito, o es un loco o es un economista. Yo siempre añado que se pueden ser las dos cosas, ¿vale? Se puede ser loco y economista, los hay por ahí alguno. Segundo gran hackeo que tenemos que hacer. En el modelo actual tengo que decirles que ustedes no son personas. No sois personas. Sois recursos humanos. Y la naturaleza no es medio ambiente, los árboles no son árboles, los pájaros no son pájaros. Son recursos naturales al servicio del modelo. Y aquí voy introduciendo algo importante, el lenguaje, las palabras. En el actual modelo económico, y esto lo estudian los economistas en sus facultades, yo no soy economista, soy ingeniero de montes, vengo de la parte de la ecología, pero toda mi vida he trabajado en economía y empresa, y se estudia que las personas y el planeta son externalidades, es decir, son recursos para aprovecharme de ellos, pero no tengo por qué darles ningún beneficio, son externalidades. No tengo que contemplar si hemos explotado a alguien en la cadena de suministro o si hemos contaminado algo, ¿vale? Tercer gran hackeo del que hoy se ha hablado bastante, algunas de las personas que han estado aquí habría que hacerle un gran hackeo mental, digamos, ¿no? Del shareholder primacy al stakeholders governance. ¿Qué es esto? De la primacía de los accionistas a la gobernanza de todos los grupos de interés. Hoy se ha dicho claramente,
La empresa se debe a ganar dinero para sus accionistas. ¿Vale? Esto es normal que se diga, porque hoy en las escuelas principales de negocio, en los MBAs de este país y del mundo, seguimos aprendiendo esta perla que nos dijo Milton Friedman, de que la empresa se debe a sus accionistas, es decir, a generar cuantos más ingresos mejor, y eso se ha dicho hoy varias veces. Hay que ganar dinero, por supuesto, ahí sí que estoy de acuerdo, una empresa tiene que ganar dinero. Les hago una metáfora, el dinero para una empresa es como para cualquier persona respirar. Sin dinero la empresa se muere, si yo no respiro me muero. Pero yo cada mañana cuando me despierto, no me levanto con el objetivo de respirar mucho, o respirar muy grande, muchas veces. No, sería ridículo, ¿no? Pero si no respiro, me muero. La empresa tiene que generar dinero y beneficios para reinvertir en su propósito. Voy a añadir una palabra que seguro que luego va a hablar Pablo, la palabra propósito. Y su propósito no puede ser, como se ha dicho antes, ganar dinero. Su propósito tiene que ser, si yo hago mesas y sillas, pues que la gente se siente confortablemente en un producto fabricado de forma sostenible. Y para eso gano dinero. Pero no es gano dinero y para eso hago muebles y sillas. Y esto lo cambia todo, ¿vale? O sea, la primacía simplemente del accionista o la gobernanza de los grupos de interés, que quiere decir que involucro a las personas que trabajan, como la economía social hace, por ejemplo, a través de las cooperativas. También significa que me preocupo por el medio ambiente, por los clientes, los consumidores, incluso la competencia, la administración, los periodistas, todo aquello que me rodea, les escucho y empáticamente vemos cómo podemos colaborar. Y eso cambia el modelo de gestión de una empresa. Siguiente hackeo, precio frente a valor. Ya nos lo decían, solo el necio confunde valor y precio. A día de hoy seguimos confundiendo, ¿no? Un buen producto suele ser el que más vale en cuestión monetaria, el que más precio tiene. Y tenemos que avanzar hacia esto si realmente queremos conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible, que cuando evaluamos la rentabilidad, el valor de una empresa o de un producto, no solo miramos el precio económico, sino miramos la suma de su rentabilidad económica, social, de su gobernanza, etcétera, etcétera. Y cuando compramos una prenda, tenemos que saber que no está incluido normalmente en ese precio el impacto social negativo que se ha hecho en esa prenda, si ha habido personas explotadas, ni el impacto medioambiental si en esa fábrica deslocalizada en un lugar de Asia no se tratan los contaminantes que se vierten al río, mientras que en Europa sí que hay que tratarlos. Esto no quiere decir que allí no se fabrique. Quiere decir que ojalá un día, en cualquier lugar que se fabrique una prenda de vestir, se traten los contaminantes y se trate bien a las personas. Eso es igualdad, eso es equidad. Y el quinto y hackeo más importante para mí es el lenguaje. Y hoy lo hemos visto. ¿Qué es objetivo? ¿Qué es medio? ¿Qué es economía? Nadie ha explicado qué es la palabra economía. Yo no soy economista, pero me he preocupado por entender qué significa la palabra economía y he ido a muchas facultades de económicas a dar charlas y en el último año los alumnos y las alumnas no sabían qué significaba la palabra economía. La palabra economía viene del griego, se compone de oikos y de nomos. Oikos es la casa, el lugar en el que vivimos, que puede ser la ciudad, el país y en general el planeta. Y nomos es gestión, igual que management en inglés viene también de nomos, es gestión. Es decir, la economía es la gestión de la casa. No es ofrecer productos y servicios para ganar la máxima rentabilidad, como se ha dicho hoy. Es la gestión del lugar en el que vivimos y vivimos personas y viven muchos más seres vivos. Eso es economía. La economía es algo maravilloso, pero lo hemos transformado en crematística, que es algo totalmente diferente. Tenemos que entender qué es economía. Y aquí tengo que decir algo, y con Juan Antonio, que creo que se ha ido, lo hemos hablado muchas veces, que la economía social es algo increíblemente maravilloso que está ocurriendo, pero ojalá un día no tengamos que llamarla economía social, ni economía humanista, ni economía sostenible, ni economía verde, porque economía en sí lo dice todo. El sustantivo lo dice todo, la gestión de la casa, de las personas, de cómo nos relacionamos, el estilo de vida. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que ponerle apellidos y ponerle números
y darle unas ayudas aparte, y la economía, la importante, va por su lado, pero de repente sacamos un programa, un PERTE, unas ayudas, unas subvenciones para la economía social, para la economía verde, pero la economía que todos entendemos es la misma, no cambia nada. El día que otra economía sea posible, será el día que ganemos el sustantivo y que hablemos de economía como algo que ayuda a las personas y al planeta. Y entonces hablaremos de economía antisocial, de economía antihumanista, de economía contaminante, de economía destructiva, y les daremos el adjetivo a los que no lo hacen bien. El lenguaje es muy importante. Ganemos el sustantivo y demos el adjetivo a los que no lo hacen de la forma correcta. Esto es muy importante. También tengo que decir, y en la primera charla de Aldo, me removía bastante en algunas cosas. Me ha gustado muchas cosas que ha dicho, el enfoque del tema humanístico, de la fraternidad, como nos decían en la Revolución Francesa, pero había que hackearle alguna cosa en el cerebro. Él tiene verdades asumidas que no va a cambiar, ¿no? Y incluso cuando hablaba de Adam Smith, se quedaba con, bueno, lo que siempre se dice de Adam Smith. Antes comentaba en el café que yo leí La riqueza de las naciones hace poco, hace 5 años, y me sorprendió, porque no me encontraba muchos de los dogmas de fe que hoy dicen algunos economistas conservadores. Me encontré, eso sí, un filósofo moralista, no ético, sino moralista, que describía la economía. Si hoy estuviera aquí Adam Smith, Carlos Marx, estoy seguro que nos darían un rapapolvo y nos dirían, pero ¿cómo seguís discutiendo de modelos que yo escribí, redacté hace 200 años? No había aviones, no había internet. ¿En serio seguís atrapados ahí? Cuando hablamos de otra economía, no hablamos de capitalismo o comunismo o socialismo, no, hablamos de, ¿somos capaces de reinventar algo? ¿O es que ya no somos innovadores? ¿Somos capaces de visualizar algo diferente y trabajar por ello? ¿O seguimos peleándonos si es mejor el capitalismo o el comunismo? Porque el lenguaje es importante. ¿Qué significa ismo? Ismo significa doctrina. Cristianismo, doctrina de Cristo. Budismo, de Buda, hinduismo, los hindús. Capitalismo, el capital. Y ahí tenemos al Papa Francisco, cuando escribe el Laudato Si, y viene a decir, y alguien se removió en su silla de CEO o de propietario, que no puedes ser un buen cristiano si al final tu único objetivo es aumentar el capital. ¿Vale? O sea, hay dos doctrinas que se chocaban ahí. Esos valores cristianos con, claro, si solo quieres ganar y más dinero, si es la shareholders primacy, en algún momento está chocando con los otros valores que dice esa otra doctrina. Y hay mucha gente que se removió de la silla con el Laudato Si. No puedes estar destruyendo el planeta a través del cambio climático y decir que eres una persona con unos valores, en este caso cristianos. ¿Por qué tenemos miedo a decir que el capitalismo igual tiene que dar paso a otra cosa? No sé cómo se va a llamar. Desde luego no es comunismo, ni socialismo, ni feudalismo. Estoy seguro que en el siglo XV, en algún evento, no serían como estos, seguramente, alguien dijo, tenemos que refundar el feudalismo, porque es verdad que nos ha traído muchas cosas buenas, la doctrina del feudo, de la tierra, de ser el dueño de algo, tenemos que avanzar, feudalismo humanista, feudalismo social. ¿A qué suena ridículo? Dentro de 300 años dirán que es ridículo hablar de lo que hablamos ahora, capitalismo humanista, capitalismo social. ¿No creemos en nuestra innovación? ¿En hacer algo diferente? ¿Nos tiene tan atrapado el lenguaje? ¿Lo que nos han enseñado? Hay que desaprender. Bueno, y algún día conseguiremos que se digan ciertas frases, y ya se dicen, que cuando alguien crea una empresa, cuando alguien emprende, diga, deje de decir mi empresa será la mejor del mundo, y como luego nos contará Pablo, hay empresas que ya dicen, quiero que mi empresa sea la mejor para el mundo. No del mundo, no ser el número 1, como decían antes. No, han llegado a decir, bueno, todo el mundo es el número 1 y lo puede decir. Bueno, telita. Y cuando alguien vaya a invertir, los inversores no dirán, voy a invertir donde más rentabilidad económica, sino donde más rentabilidad, como antes explicaba, social, medioambiental, de buena gobernanza. Y también cuando alguien, cualquier persona en su vida, deje de pensar que tiene que generar cuanto más dinero mejor para ser el líder, el que más puede comprar y tener, y ser no un líder del mundo, sino un líder para el mundo. El lenguaje tiene que cambiar. Generosidad, servicio, comunidad. Y si antes en la presentación lo comentabas, ¿no? Nosotros en el año 2020, en pleno confinamiento, la gente decía, no podemos perder esta oportunidad, ya la perdimos en 2008, tenemos que ser capaces de generar algo diferente.
Y fuimos capaces, desde el Foro NESI, de juntarnos con más de 70 organizaciones, entre otras estuvo la EAPN, que creo que Cáritas, si no me equivoco, también es parte, estuvo, por supuesto, BILAB, las empresas B Corp, y muchas más organizaciones empresariales, sociales, académicos, gente de todo tipo. Construimos lo que llamamos el Plan A Economía para la vida. Porque economía, la gestión de la casa es para la vida, y la vida es todo, las personas y el planeta, porque no tenemos planeta B, y el coronavirus nos enseñó que tampoco hay vida B, que mucha gente nos dejó. Y tenemos que tener una economía para la vida, punto final. Y ya está. Y fuimos capaces, en pocos meses, y había gente de todo tipo de ideologías, y había de todo tipo de partidos políticos, en las mesas de trabajo, de definir un plan para transformar la economía, en este caso de España, basado en 5 pilares que explico, y como antes han dicho, con 38 estrategias, 383 propuestas concretas. Ya tenemos las soluciones, solo hay que replicar y escalar. Primer pilar, la economía del propósito. ¿Para qué haces lo que haces con tu empresa? Y el para qué es a qué personas estás beneficiando, ya sean trabajadoras, proveedores, clientes, consumidores o el medio ambiente. Y esa es la respuesta que tienes que dar a una empresa. Si no tienes respuesta a ese para qué lo haces, a quién beneficias, por mucho dinero que ganes, no te necesitamos en este mundo, en esta economía. Si solo te beneficia a ti, si solo generas capital sin beneficiar a nadie, incluso perjudicando a algunos. Segundo, una economía local y resiliente. Ahora parece que se pone más de moda con las carencias que vamos a tener este invierno, energéticas, etc. Algunos llevamos muchos años trabajando en la parte de consumo local y de economía local. Y economía local no está reñido con global, porque yo he puesto paneles solares en mi casa, con una empresa local, para generar mi propia energía, pero yo sé que el silicio de ese panel solar no se produce en Europa, en Chile o en Bolivia. O sea, a veces local es el planeta, pero para otras cosas hay que entender lo que es local y lo que es global. Pero eso nos ayuda a ser resilientes, a entender lo que es local, lo que es global y al final la casa es el planeta. Una economía circular y regenerativa. No voy a pararme a explicar lo que es, porque creo que ya todos saben lo que es economía circular, pero sí les digo que economía regenerativa, ojalá dentro de 10 años sea un término como hoy economía circular, que todo el mundo entienda. Regenerar, volver al génesis. ¿Qué es el génesis? El origen de las cosas, el principio. ¿Y qué es lo que hay que regenerar? ¿A qué origen hay que volver? A relacionarnos como personas humanas. A que los valores que usted cree que son buenos para su familia, para sus amigos, para las personas que ama, también los aplique en la empresa, con los proveedores, con la competencia, con los clientes. Hay que regenerar nuestra forma de vivir como personas y también regenerar nuestra forma, por supuesto, de relacionarnos con el planeta. Economía regenerativa, quédense con este concepto. Una economía solidaria y colaborativa, y aquí tenemos la economía social y solidaria como la vanguardia, donde damos empleo a las personas que más difícil lo tienen, donde empezamos a integrar en la propiedad a todas las personas trabajadoras. Ya existe, ya la hemos conocido hoy, esta mañana, ya es una realidad. Y también reinventar el trabajo. El trabajo ya no es lo que era, como dice el libro de Albert Cañigueral, que recomiendo que lean. Ya no es ese trabajo de la época de mis padres, incluso cuando yo estudié, que te prometían que ibas a dedicarte toda la vida a lo mismo y más o menos te garantizaban un puesto de trabajo. No, ahora ya sabemos que está cambiando. Pero al fin y al cabo tenemos que buscar cómo transformar estos cambios que estamos viviendo en que el trabajo por lo menos sea un trabajo motivante, dignificante, que sientas que estás ayudando a otras personas. ¿Cuánta gente joven no echa su currículum a muchas empresas porque sabe que van a ganar más dinero, pero que no va a estar alineado con sus valores? La gente joven lo está entendiendo esto, pero las empresas no. Y luego dicen, es que no retenemos talento. Normal. Una empresa donde se ve, o unos centros empresariales donde vemos que es varón blanco mayor de 50 años con traje y corbata, como una chica de 23 años, la mejor de su promoción, la que me sabe de tecnología, de blockchain, de big data, nunca va a echar el currículum ahí. Yo conozco ejemplos reales de esa chica que ha echado el currículum en una ONG. Dice, prefiero ganar la mitad, pero voy a hacer lo que sé que está bien. Y hasta que la empresa no vea eso, hay un problema. Bueno, pues como les decía, este plan A, que lo tenemos en la página de NESI, es un ejemplo pero holístico, sistémico, no hemos hablado aquí de cambio sistémico, de cómo cambiar la economía, es posible. Y hay muchos ejemplos, luego también Pablo explicará una de las propuestas que están en el plan A y que ellos han liderado, ¿no? Es posible que incluso a nivel regulatorio, normativo, se identifique a las empresas que realmente trabajan por el bien común,
que hoy por la mañana me ha encantado cuando Jesús hacía las primeras preguntas y ha nombrado varias veces el bien común. Porque el objetivo de la economía, como dice Christian Felber, creador del modelo de la economía del bien común, tiene que ser el bien común. Y el generar dinero, como yo decía antes, es un medio. Cuando el objetivo es generar dinero, el bien común desaparece, se diluye y somos recursos humanos y somos recursos naturales. Objetivo y medio. Ese es el cambio sistémico hacia el que tenemos que avanzar. Y bueno, ya por ir terminando, simplemente decirles que una de las cosas que hacemos en el Foro Nexi es conectar a todas esas realidades, porque hay economía social, porque hay economía circular, hay finanzas sostenibles, hay inversión de impacto, hay empresas con propósito, empresas B, comercio justo. Hay tantas nuevas economías que ya aportan algo, que la suma de todas ellas, yo creo que es esa nueva economía que sí que es posible. ¿Qué nombre va a tener? Me da igual. Ojalá no tenga ningún ismo detrás. Porque normalmente uno de los problemas de todos los que defienden radicalmente un modelo económico es que piensan que es perfecto. Yo no me he encontrado a la persona perfecta todavía. Y las personas movemos la economía. Con lo cual la economía siempre va a ser imperfecta o habrá una innovación que nos haga tener que cambiar todo el modelo laboral o el modelo de relacionarnos. Empecemos por reconocer que nunca va a haber un modelo perfecto y eso nos permitirá avanzar hacia una economía mucho mejor. Y en el Foro Nexi se nos conoce porque empezamos haciendo un foro en el año 2017, que repetimos cada 2 años, lo hacemos el año que viene, donde juntamos a todas estas nuevas economías para ver cómo avanzar juntas. Y ya les invito que el año que viene, no tenemos fecha, posiblemente en abril, haremos ese foro y ojalá estén muchas de las personas que están aquí y organizaciones representadas para juntas ver cómo podemos avanzar hacia esa nueva economía. También hay que formar a la gente, tenemos un máster en nueva economía. No solo hay que aprender economía circular o economía verde o finanzas sostenibles, una empresa, una organización tiene que entender de todas estas soluciones que ya existen y decir, bueno, modelo de gobernanza, me gusta ser una cooperativa, pero no me tengo que olvidar de aplicar la economía circular. ¿Cómo me financio? Pues quizá un inversor de impacto en vez de un inversor tradicional, que al final me va a imponer ciertas cosas. Podemos aprender de todos esos tipos de modelos, y en este caso en un formato audiovisual y bastante fácil de digerir, si les interesa, una opción formativa. Y ya para acabar, una forma de hacer las cosas. Greta Thunberg hizo famosa la frase de "How dare you?", ¿cómo te atreves? Provocaba, ¿no?, a los adultos, a las Naciones Unidas, a los gobiernos, a las empresas. Yo creo que tenemos que dar un paso más allá. Y me decir "How dare you", que tiene detrás implícito una crítica, ¿no? Poner el dedo así y al final hay que ponerlo así. "Do you dare?", que en español o en castellano sería ¿te atreves? ¿Nos atrevemos? ¿Nos atrevemos a pensar que una economía es mejor, aunque no sepamos cómo es? Y esa es la invitación que les hago, que si quieren construir otra nueva economía, primero piensen qué tienen que desaprender o qué tenemos que desaprender y luego, de forma colaborativa, demos pasos porque tenemos que saber que nos equivocaremos, porque somos humanos, no somos perfectos y seremos, eso sí, un poquito más perfectos si somos capaces de reconocer nuestras carencias. Muchas gracias. Muchas gracias Diego. Pablo, director de Vilab Spain. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Espero que estéis todos muy bien ya, a punto de casi cerrar este acto y agradecer muchísimo la invitación para poder hoy presentar el movimiento Bicor, que es un proyecto en el que estamos trabajando. Me ha encantado el título de la jornada, me parece que es un título provocativo que nos abre a todos muchas también posibles respuestas. A mí personalmente también me plantea otra pregunta, que es ¿para qué sirve una empresa?, ¿no? Que es un poco el foco en el que voy a enfocar hoy mi presentación explicando lo que estamos proponiendo desde el Movimiento Bicor. Y también quería lanzar una pregunta inicial que siempre hago al principio, no tan prosaica como la que nos planteaba Diego, y es ¿quién conoce qué es B Corp? Tenemos 5 o 6 manos.
Bueno, yo ando en el 3 o el 4%, mejor que el 1%. Así que me parece estupendo porque vamos a tener, por tanto, voy a tener la oportunidad seguramente de compartir algo relativamente nuevo para vosotros y que también es verdad que es muy reciente y desde esa también pues, juventud expresar una humildad. Estamos en un proceso de aprendizaje, de probar, digamos, nuevos modelos, de identificar vía ensayo y error si lo que estamos proponiendo tiene o no sentido. Parece que tiene una buena evolución y que tiene una buena aceptación, pero no obstante, todavía estamos al inicio de ese camino. Lo segundo, quizá, para ya despejar dudas desde el principio, es qué quiere decir esa B, ¿no? Esa B viene del inglés, quiere decir benefit. Benefit se traduciría por beneficio, que en castellano tiene un origen pues, latín precioso, porque quiere decir benefacere, hacer las cosas bien. Por lo tanto, las empresas B Corp son aquellas que hacen las cosas bien, ¿no? Y que benefician al conjunto de la sociedad. Lo que sucede es que cuando quisimos, y aquí explico una pequeña anécdota, hace 5 o 6 años, cuando decidimos traer este movimiento aquí a España, nos encontramos con el dilema de utilizarlo tal y como lo estaban utilizando en América Latina, porque es un movimiento que está en todo el mundo, en los 5 continentes, y allí lo estaban llamando Empresa B. Y decimos, ¿lo llamamos Empresa B o lo llamamos B Corp? Claro, cuando empezábamos a utilizar el nombre Empresa B, lo primero que les venía a la mente era quizá lo opuesto de lo que queríamos plantear. Pues sobres en B, caja B, ¿no? Entonces decíamos, no, esto pues no va a ir bien, ¿no? Empresa B no va a funcionar. Así que, perdonar quizá el anglicismo, pero decidimos utilizar, pues, digamos, el nombre inglés B Corp, aunque a medida que vamos evolucionando, cada vez veo más empresas que incluso en su packaging y que son B Corp han introducido el Empresa B certificado, o sea que se sienten orgullosas también de esa acepción en castellano. Bueno, dicho esta pequeña introducción inicial, yo creo que hoy ha quedado pues, perfectamente pues, definido y en las mesas anteriores también se ha hablado muchísimo de esos riesgos, de esos desequilibrios que son cada día pues, más visibles, ¿no? A nivel social, se ha hablado mucho en la mesa anterior de la desigualdad social, de los riesgos también que supone esa desigualdad social, del acceso a la educación, del acceso a la tecnología. También se habla de lógicamente, el cambio climático, de la crisis climática, y que ya no es algo de futuro, ¿no? Porque yo os cuento una anécdota. Yo tengo una hija de 8 años y esta semana pasada que empezaron la escuela, dice, somos la clase del cambio climático, ¿no? Digo, perfecto, y entonces estamos trabajando el cambio climático. Y nosotros vivimos relativamente cerca, en Barcelona, de la playa, y me dice, bueno, si seguimos haciendo lo que hacemos, nuestra casa se inunda, papá. Y digo, claro, ella ya vive con esa, digamos, problemática existencial y no quiero que esto suceda, me decía, no quiero que esto suceda, ¿no? Entonces, es algo real que están ya afrontando no las nuevas generaciones o las futuras generaciones, no, las generaciones actuales ya van a convivir con esas estrategias de mitigación, con esas estrategias de adaptación. He oído antes algo que me ha sorprendido y la verdad es que he disfrutado muchísimo de la mesa anterior porque ha sido un debate riquísimo, pero he oído que la sostenibilidad es un coste, ¿no? Que hay que repercutir luego en el precio. Claro, ¿cuál es el coste de la desigualdad? ¿Cuál es el coste de no dar acceso a las mismas oportunidades? ¿Cuál es el coste de los riesgos climáticos a los que nos estamos afrontando? Si ponemos en la balanza ambos costes, estoy seguro que el no ser sostenible es mucho más costoso que el serlo, ¿no? Con lo cual también el lenguaje, y aquí también me ha parecido fantástico ese hackeo que has hecho del lenguaje, es muy importante, porque si planteamos la sostenibilidad como un coste, parece que realmente para la empresa eso no es una oportunidad. Y hoy en día hay muchas empresas que bajo un liderazgo empresarial están viendo la sostenibilidad también como una oportunidad de diferenciación y de innovación y utilizar lo que es la empresa, ¿no? Esa empresa que utiliza pues, su capacidad de innovación para dar respuesta a problemas sociales y ambientales, ¿no? Y ese debate está ya vivo, es un debate que hoy conocemos, que ya los principales medios de comunicación, líderes empresariales, líderes también del ámbito público, están replanteando las bases de ese sistema de capitalismo. Se ha hablado también del Foro Davos, donde
efectivamente hubo un manifiesto por parte de las empresas para reconocer que el propósito de las empresas no podía ser únicamente un propósito económico, y eso venía del foro Davos. También la Business Roundtable en Estados Unidos, como ha dicho Pedreño, también hizo esa declaración de intenciones. Son declaraciones de intenciones, pero nos faltan todavía dar pasos más decididos. Porque ¿para qué sirve una empresa? Yo soy economista y en la facultad me enseñaron que una empresa básicamente es un agente que utiliza recursos productivos para producir bienes y servicios maximizando su beneficio, ¿no? Esa narrativa hoy todavía está muy presente en las facultades de economía. Luego veremos quizá que podemos cambiar esa narrativa. Y aquí, reforzar quizá uno de los mensajes que se ha dicho anteriormente. Estamos en esa evolución, y estamos en una evolución, y es un momento apasionante porque tampoco tenemos todas las respuestas, pero lo que sabemos es que tenemos la posibilidad de deshacer paradigmas, de desaprender cosas que veníamos haciendo, de plantearnos nuevas formas de hacer las cosas y pasar de esa primacía de los accionistas, de ese capitalismo de los accionistas, a un capitalismo de los stakeholders, a una gobernanza de los grupos de interés, donde también se ha dicho esta mañana, el profesor Jesús Pérez decía precisamente de la función predistributiva de la empresa, ¿no? Que si pasamos de una función donde la empresa únicamente maximiza el valor del accionista para tener el máximo retorno económico y luego cedemos al Estado la responsabilidad de hacer una función distributiva, pues seguramente ahí hay una limitación por la propia capacidad del Estado de subir la presión fiscal. En cambio, tenemos la posibilidad de que la empresa también participe de esa predistribución y que también genere riqueza, no únicamente para los accionistas, sino también para los grupos de interés. Estamos en ese momento, es un momento apasionante de replantearnos modelos. Y, ante todo esto, pensamos y queremos creer que el mercado está pidiendo un cambio. Es verdad que hay señales confusas y distintas, ¿no? Por un lado, hemos visto cómo los inversores empiezan a premiar a empresas que sí que quieren, ¿no? Apostar y comprometerse por tener un impacto positivo, que la ciudadanía parece que está más sensible, que quiere apoyar, aunque quizás no todo el mundo tiene la renta disponible para hacerlo, que parece que las personas que quieren acceder al mercado de trabajo les importa, además de tener un desarrollo profesional y una estabilidad, también les importa el que la empresa tenga un propósito con el que sus valores se sientan a gusto, sean afines a su forma también de pensar y que estén contribuyendo a un bien más allá del bien económico o la rentabilidad económica de la empresa. Esto está ahí, aunque es cierto que todavía aquí en España estamos en unos estados iniciales. Pero os puedo decir, por nuestra experiencia, que empresas que acceden a mercados internacionales de capital, eso ya lo tienen bastante claro. Es decir, no pueden ni siquiera plantearse no incluir en sus modelos de negocio una evaluación de sus riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno, porque si no, no acceden a mercados de capital internacional. Ante todo esto nace, como os decía, el movimiento B Corp, un movimiento joven, hace 15 años que nace en Estados Unidos y que hoy está en ese periodo inicial de juventud, como un adolescente rebelde intentando cambiar las cosas, y que en España incluso todavía está más en su infancia, porque lo trajimos a España hace prácticamente 6-7 años, con lo cual estamos en sus inicios. Pero quería compartir con vosotros cuál es el propósito y cuál es un poco la evolución que ha habido de esta iniciativa. La visión, yo creo que la visión la vamos a compartir, ¿no? Es la visión de construir efectivamente un nuevo sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Yo creo que nadie de los que estamos en esta sala seguramente está en contra. El tema es cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a avanzar hacia esa visión. Y básicamente estamos trabajando en 4 grandes áreas. La primera es, se ha dicho también antes, la importancia del liderazgo empresarial, ¿no? Buscar líderes empresariales que quieren realmente adoptar este modelo de empresa, que quieren adoptar un modelo de empresa con propósito, orientado a generar un impacto positivo y que su propósito no es tanto generar una rentabilidad, ese es el medio, sino dar respuesta a una problemática social y ambiental. También herramientas que ayuden a las empresas a estándares, ¿no? Estándares que permitan a las empresas introducir esa gestión de impacto, esa cultura del impacto dentro de la compañía. Luego, importante, la narrativa, utilizar realmente también la comunicación para entender que la empresa puede también ser un agente de cambio, reforzar esa comunicación y, por último, también
pues, apoyar el desarrollo de políticas públicas que impulsen esta nueva economía de impacto, y explicaré en concreto la iniciativa que hemos llevado a cabo para que en España haya una forma societaria, que son las sociedades de beneficio e interés común, que precisamente busca el reconocer a esas empresas mercantiles que tienen ese triple impacto como objetivo fundacional. En cuanto a la creación de comunidad de líderes, aquí podéis ver las cifras actuales. 5.600 empresas en todo el mundo, que están ahora mismo repartidas, como veis, principalmente entre América y Europa, donde son los continentes claramente donde más crece este movimiento empresarial. 157 sectores, con lo cual es un movimiento totalmente transversal, que hay empresas de todo tipo, de todo sector, desde empresas industriales, empresas de consumo, empresas de servicios, y también, sobre todo, también empresas de cualquier dimensión. Principalmente pymes, es un movimiento formado principalmente por pymes. El 72% de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas. Estos datos los podéis ver también reflejados en la evolución en España. En estos momentos, estos son datos de hace un mes, tenemos más de 170 empresas en España que ya componen el movimiento B Corp, con 14.000 trabajadores y una facturación agregada de 8.000 millones de euros. Todavía algo seguramente incipiente, reciente, pero que ya está teniendo una evolución positiva. Tenemos unos ritmos de crecimiento del 30 y 40% anual. Quiere decir que cada año se están uniendo entre 30, 40, 50 empresas nuevas a este movimiento B Corp. ¿Cuáles son algunos de los datos que podemos decir de cuál es el impacto que están teniendo estas empresas? Aquí podéis ver algunos. El 85% de estas empresas contratan a personas procedentes de colectivos vulnerables. El 73% de estas empresas tienen mujeres en sus puestos directivos, muy por encima de la media española, que está por debajo del 50%. El 74% de estas empresas utilizan energía renovable en sus operaciones y este movimiento, como os decía, crece. En el año pasado el 63%, este año estamos en ritmos del 40%. Para que veáis algunos datos. Pero esto además también tiene sentido empresarial, porque hicimos un estudio para ver la evolución de los ingresos de estas empresas y vimos que en los 6 últimos años estas empresas también están aumentando sus ventas. Por lo tanto, el mercado está respondiendo también positivamente a estos nuevos modelos de negocio, a estos nuevos modelos empresariales. Estos son algunos datos para que tengáis un poco una idea de la composición y el impacto de esta comunidad. Ejemplos. También os voy a traer algunos ejemplos. Y quería traer este ejemplo, que es el de Holaluz, es una empresa comercializadora de energía 100% renovable. Y esta empresa lo quería traer porque esta mañana también Aldo Cese decía que había que tomar, digamos, que había que tener coraje cívico y arriesgar como opción verdadera, que no valía la responsabilidad social de pacotilla, sino la verdadera, ¿no? Pues esta empresa ayer anunció, es una empresa cotizada, ¿no? Y anunció que sus operaciones de distribución de gas básicamente las iba a cerrar. Ellos tienen menos del 10% de su negocio que procede de la comercialización de gas y debido a la exigencia, en este caso, del estándar de B Corp, que le obliga a que antes del 2030 abandone cualquier tipo de actividad procedente de combustibles fósiles, han decidido avanzar 8 años esa decisión. Lógicamente, esa decisión ha tenido pues, una discusión importante dentro del Consejo de Administración de esta empresa, como podéis imaginar, porque un 10% de sus ingresos procedían de esa fuente de ingresos, de esa fuente, de ese modelo de negocio, que era la distribución de gas. Han decidido que para cumplir con la Agenda 2030, para cumplir con los estándares de B Corp, debían abandonar esa decisión, porque su propósito es el de acercar la energía renovable al consumidor. Y lo que están haciendo es reforzar su inversión en favorecer el autoconsumo a través de placas fotovoltaicas. Por lo tanto, están orientándose en este mundo de incertidumbre, en este mundo de cambios. Lo que no cambia es su propósito, lo que fija su brújula de decisión es el propósito. Un ejemplo de decisión valiente, de empresa que realmente está comprometida y que realmente fija un propósito y se guía por él. Otro ejemplo, un ejemplo que me parece que quizá algunos de vosotros conozcáis, que es un ejemplo de una empresa holandesa, Tony Chocolonely, que básicamente nace hace 10 años porque un periodista, que es el fundador, descubre, y en un viaje haciendo un documental sobre el sector del cacao, que el cacao, el 80% se produce principalmente en Costa de Marfil y en Sierra Leone. Descubre
que el 80 o 90% de la procedencia del cacao que hoy día consumimos procede de trabajo en condiciones de esclavitud infantil, donde no hay ningún tipo, digamos, de derecho social que se cumpla. Y funda esta empresa para erradicar la pobreza en el sector de cacao. El propósito de esta empresa es erradicar la pobreza en el sector de cacao. De hecho, incluso las tabletas de chocolates, sabéis que están normalmente las cuadrículas, son todas iguales, ¿no?, perfectamente simétricas, en este caso son desiguales para que muestre la desigualdad del propio sector, ¿no? Esta empresa, con este propósito, sin invertir en marketing, en un sector relativamente maduro como es el de chocolate, con grandes, seguramente, marcas que conocemos todos, hoy día es líder de mercado en Holanda. Y está presente en otros países también, en España, aunque con menos presencia. Es decir, este propósito de impacto guía la actividad empresarial y conecta con el público, conecta con el consumidor y es capaz también de buscar revertir una problemática social. Y por último, otro ejemplo que me parece que también es significativo, porque se ha hablado mucho también de la relevancia de la ciudadanía. La ciudadanía, para tomar decisiones, necesita estar informada de forma veraz, rigurosa, independiente, ¿no? Ese es el propósito de The Guardian, otra de las empresas que también forman parte de esta comunidad Bicor. Era para dar algunos ejemplos de esta tipología de empresas que están avanzando en ese modelo empresarial y planteándose también una nueva visión empresarial. ¿Cuáles son los elementos distintivos y qué deben cumplir esas empresas? Principalmente 3 elementos. Uno, el que deben cumplir con estándares elevados a nivel de desempeño social, ambiental y de buen gobierno. Es decir, hay unos estándares, que en este caso es la evaluación de impacto B, que les permite a estas empresas realmente superarse, ¿no? Intentar mejorar día a día, porque no son empresas perfectas, por supuesto, mejorar día a día en ese desempeño, en esas prácticas, en esas políticas que permiten a la empresa tener un mayor impacto en todos sus grupos de interés. Y el tener un estándar, un marco que ordena, que clasifica, que permite estructurar, es muy útil para las empresas. De hecho, muchas veces nos dicen, una de las cosas que nos ha permitido este estándar es que pensábamos que hacíamos las cosas muy bien y que todo lo hacíamos fantásticamente y que éramos los números 1. Pues resulta que no lo hacemos tan bien, porque tenemos muchas oportunidades para seguir haciendo cosas que mejoren, digamos, nuestro impacto. Ese es el primer requisito, el tener de algún modo un estándar, un cumplimiento de un estándar elevado. El segundo es que esas empresas adoptan legalmente una ampliación de la responsabilidad fiduciaria en las compañías. ¿Cómo? A través de una modificación de sus estatutos sociales. Por tanto, introducen en sus estatutos sociales también la responsabilidad de velar no únicamente por responder de los intereses de los accionistas, sino también de los intereses de los trabajadores, de los proveedores, de la comunidad donde operan y del propio medio ambiente, con lo cual esa rendición de cuentas que hace la empresa y los administradores debe ser de triple impacto, no únicamente de sus EBITDAs, de margen, ventas, etcétera, etcétera. Y por último, también un requisito de transparencia, donde cualquier persona puede visualizar pues, esa evaluación que han superado estas empresas. El segundo elemento, estas son las empresas Bicor, las que han obtenido esa certificación, pero también lo que nosotros queremos es como ampliar el alcance, escalar ese impacto a través de ofrecer herramientas que sean accesibles a cualquier empresa, herramientas que permitan hacer esa medición y gestión de impacto. Y para eso hemos desarrollado la evaluación de impacto B, es una herramienta 100% gratuita a la que cualquier empresa se puede registrar y puede hacer un autodiagnóstico completo de su desempeño social, ambiental y de buen gobierno. Y veis que ya son más de 200.000 empresas las que lo han utilizado con ese objetivo, con el objetivo de hacerse esa fotografía y de reconocer aquellos elementos en los que pueden ir mejorando e introducir otros indicadores, como pueden ser la equidad, como pueden ser, digamos, los criterios de selección de proveedores, como puede ser la huella de carbono, otros indicadores clave en el, digamos, cuadro de mando de la compañía. También tenemos otra herramienta que está vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que hemos realizado junto con Naciones Unidas y que también es accesible y 100% gratuita. Antes se hablaba de esas herramientas en la mesa anterior. Aquí cualquier empresa se puede registrar en la herramienta ODS Action Manager, más de 20.000 empresas lo han hecho, y ver cómo están contribuyendo a esos objetivos de desarrollo sostenible. Hay una guía de indicadores para cualquier empresa que le permite precisamente medir su contribución y sobre todo identificar mejoras para seguir generando un mayor impacto respecto, en este caso, a cada uno de los ODS identificados. Son, por tanto, herramientas que son plenamente gratuitas para que cualquier empresa las pueda utilizar y pueda adoptar esta gestión y esta cultura de impacto.
También, como os decía, me parece que el poder de la comunicación es muy relevante, ¿no? Y hoy vivimos en una sociedad de la comunicación, donde las redes sociales tienen sus partes positivas y sus partes negativas, pero que también influyen. Utilizamos muchísimo la comunicación para destacar esa relevancia de la empresa como agente de cambio, esos ejemplos de empresas que están haciendo, como os estaba explicando anteriormente, actividades que generan genuinamente un impacto positivo. Queremos reforzar esa narrativa. ¿Es posible también desde las empresas cambiar el mundo? Sí, es posible. Hay algunas que lo están empezando a hacer, hay algunas que realmente están comprometidas a ellas. Buscar reforzar eso como elemento de comunicación es un elemento también que forma parte de nuestro día a día. Y por último, quería concluir con esa explicación de cómo hemos avanzado hacia un marco legal para el desarrollo de las empresas con propósito. Es una iniciativa que nació ya hace más de 1 año y medio, no es una iniciativa única y exclusiva que exista en España, existen muchos países que ya tienen esta figura legal reconocida, en Estados Unidos las Benefit Corporation, en varios países de América Latina existen las sociedades de beneficio e interés colectivo, en Italia existe la Società Benefit, en Francia existe la Entreprise à Mission y en España, más allá de la economía social, no tenemos para las empresas de carácter mercantil, en la ley de sociedades, ningún tipo, digamos, de modalidad jurídica de tipo societario que nos permita identificar a aquellas empresas que quieren, de forma voluntaria, responder a un objetivo también social. Hicimos un manifiesto que fue firmado por 50 personalidades en toda España, donde recogimos esta necesidad de desarrollar un nuevo modelo empresarial inclusivo y sostenible, manifiesto firmado por personalidades de diferente tipología, desde rectores de diferentes universidades y escuelas de negocio, periodistas, gente de la política, activistas sociales, buscar realmente esa transversalidad que reflejara esta propuesta. Y luego hicimos todo un proceso muy participativo para que realmente esto llegara al fin que ha llegado, que es al reconocimiento en el Congreso a través de la Ley Crea y Crece en una disposición adicional de esta nueva figura jurídica. Hicimos un proceso donde básicamente primero publicamos un libro verde de las empresas con propósito donde se reflejaba esta necesidad de avanzar hacia esta nueva forma societaria, donde analizábamos otros ejemplos en el mundo que podían servir de inspiración y luego también hicimos una campaña más de tipo mediático, donde buscamos pues, la publicación del manifiesto, una recogida de firmas donde más de 400 organizaciones firmaron a favor y más de 30.000 personas también hicieron o solicitaron que se reconociera esta forma jurídica. Son números relevantes para un tema que no siempre es fácil que llegue a la sociedad. Logramos, por tanto, este gran apoyo y luego también avanzamos invitando a catedráticos de Derecho Mercantil, invitando a personas expertas en el ámbito de la economía de impacto, invitando, por supuesto, también a miembros de la economía social, en la redacción del Libro Blanco. Esa redacción del Libro Blanco que ya constituye las bases jurídicas de lo que pueden ser las sociedades de beneficio e interés común. También presentamos políticamente a todos los grupos parlamentarios y a todos los grupos de la Comisión de Asuntos Económicos esta propuesta. Hubo apoyo transversal, y es bueno decirlo. No es común tener apoyo transversal hoy en día en nuestro país de diferentes fuerzas políticas. Esta medida lo tuvo. Y todo ello, como digo, se queda reflejado en ese libro blanco de las empresas con propósito. Un libro blanco que os invito a leer, está disponible, por supuesto, en la web, en la edición es La Cultivada, y donde pretendemos que esas sociedades de beneficio e interés común sean una nueva tipología de empresas dentro de nuestra economía, que básicamente en esa nueva tipología de empresas tengamos empresas que en su objeto social incluyen ese propósito social de impacto y por tanto deban rendir cuentas de cómo están contribuyendo a ese propósito, caracterizado por a quién están beneficiando por su actividad específicamente, que tienen también elementos de verificación de su cumplimiento, por tanto certifican que están cumpliendo con esos criterios de gestión social, ambiental y de buen gobierno, con elementos de transparencia y ampliando, por tanto, también la responsabilidad de los administradores, dándoles a los administradores la posibilidad también de tomar decisiones, teniendo en cuenta ese interés ampliado. Porque, por decir una anécdota, hoy día en una sociedad mercantil, que se debe únicamente al deber de sus accionistas, hace poco me explicaba un administrador que había sido demandado por sus accionistas porque había tomado la decisión de, básicamente, limpiar un vertido tóxico de la compañía. Como ese vertido tóxico aún no había sido sancionado, había tomado una decisión voluntaria y eso iba en contra de algunos de los accionistas que tomaron, básicamente, medidas contra él, porque no era un gasto innecesario.
el poder realmente alinear gestión y capital a través de una medida como esta es un gran avance, es un cambio en el modelo de gobernanza y creo que es ese cambio hacia un nuevo modelo empresarial. Y si al principio hablaba de las narrativas y de esas narrativas de lo que quiere decir y para qué sirve una empresa, las empresas con propósito, me parece que la definición, pues que hasta ahora he logrado que más fácilmente sea reconocible, es empresas que utilizan recursos privados para dar respuesta a problemas de carácter público. Ese es el cambio de narrativa y ese es el nuevo modelo que va a requerir sin duda un gran liderazgo empresarial y que espero que foros como este pues, ayuden sin duda a impulsarlo. Así que muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Y a continuación, Mar de Santiago, del equipo de Economía Solidaria de Crédito Española. Cuando quieras, Mar. Buenas tardes a todos y a todas. Cuentan los guaraníes que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos. Era un fuego terrible. De pronto el jaguar vio pasar sobre su cabeza al colibrí en dirección contraria, es decir, hacia el fuego. Le extrañó sobremanera, pero no quiso detenerse. Al instante lo vio pasar de nuevo, esta vez en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que decidió preguntar al pajarillo. Le parecía un comportamiento muy extraño. «¿Qué haces, colibrí?», le preguntó. «Voy al lago», respondió el ave. Tomó agua con el pico y la echó en el fuego para apagar el incendio. El jaguar se sonrió. «Estás loco», le dijo. «¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú solo?». «Bueno», respondió el colibrí, «yo hago mi parte». Y tras decir esto se marchó a por más agua al lago. Bien, os he querido contar este pequeño cuento porque creo que da una imagen muy clara del reto tan enorme al que nos enfrentamos. Estamos hablando de cambiar un modelo que lleva años y años y del que llevamos años diciendo que es un modelo en crisis. Pero también este pequeño cuento nos da una imagen de lo importante que es la contribución de cada uno de nosotras y de nosotros, de lo que podemos hacer poniendo cada uno de nosotros nuestro granito de arena. Estoy encantada de haber compartido el espacio con estas dos personas que son un ejemplo realmente de la valentía que se necesita para cambiar este modelo económico que no está funcionando. Este modelo económico yo afirmo que está en crisis. Solamente una pequeña imagen, porque creo que a lo largo de toda la mañana ya se ha hablado de la crisis del modelo, pero sí que deciros que actualmente en España hay más de 1 millón de hogares en los que todos sus miembros están en desempleo. Que estamos hablando de que tenemos un 18% de trabajadores que son pobres, lo que quiere decir que el empleo no está cumpliendo con su función principal. Que el 23% de la población española, casi uno de cada 4 personas, está en situación de exclusión social. Que la desigualdad, eso venimos diciéndolo toda la mañana, la mitad de las riquezas del mundo está en manos del 1% de la población. Y lo de la destrucción del planeta creo que ya no queda ninguna duda de que eso es real y está ocurriendo. Bien, cuando yo era pequeña, tenía unos 11 o 12 años, en el cole, una profesora nos preguntó ¿cuál es la profesión de vuestros padres? Bueno, pues las niñas fuimos diciendo cada una cuál era la profesión de nuestros padres. Y una de mis compañeras, una de las niñas, dijo, mi padre está en el paro. Yo la verdad que en ese momento me quedé perpleja porque no tenía ni idea de qué profesión era estar en el paro. Cuando llegué a casa por la tarde, ya en mi casa me lo explicaron. Yo soy mayor, como veis. Eran los años 80, ¿vale? ¿Os imagináis a algún niño de 11 o 12 años que hoy en día no sepa lo que es estar en el paro? Bien, pues Cáritas, en estos 75 años de amor por los demás, siempre se ha preocupado por el desempleo. Pero es en los años 80 cuando empieza a constatar que el desempleo es un fenómeno estructural, que ha venido para quedarse, que no solamente daña a las personas porque les crea dificultades económicas, sino que merma su dignidad, que como hemos visto y hemos comprobado es lo más importante de las personas. En la Asamblea de 1980, Cáritas crea su primer programa de lucha contra el paro y a lo largo de esos años se va extendiendo en toda la Confederación
creándose diferentes equipos y programas para luchar contra el desempleo. Además, en estos programas, además de apoyar a las personas a conseguir un empleo, se fomentaba el empleo autoasociativo. Y, bueno, pues en ese momento identificamos que Cáritas había apoyado unas 360 cooperativas. Como decían los compañeros de la mesa anterior, el tema del cooperativismo, este nuevo modelo, no es algo que haya venido hace 2 días, ya llevamos al menos 40 años con este tema. Durante estos años, además, empiezan a surgir empresas de economía social, ¿vale? Son empresas cuyo objetivo era dar empleo a las personas que tenían dificultades. Y en la 6ª jornada de empleo y economía social, en las que nos juntamos desde Cáritas para evaluar el resultado de los programas de lucha contra el paro y para identificar nuevos objetivos, ya se identifican las empresas de inserción como una alternativa para dar trabajo a las personas en riesgo de exclusión, que son las personas con las que Cáritas viene trabajando. En 1989 ya se crea la Federación de Empresas de Entidades la Federación Española de Entidades y Empresas de Inserción, de la que Cáritas es socia fundadora y cuyo objetivo era visibilizar estas empresas y buscar un marco normativo que, como sabéis, todavía tardó bastante en llegar, ¿vale? A finales de los años 80 ya identificamos 30 entidades ya formalmente constituidas y en el año 2015 la Asamblea de Cáritas dedica toda su asamblea a reflexionar sobre la economía solidaria. Esto da un fuerte impulso en toda la Confederación porque se empiezan a crear programas y equipos y se empieza a destinar presupuesto para trabajar por otro modelo de economía. De economía, espero que sin apellidos, en unos años. En el año 2018, además, se crea el proyecto Modarred, que es un proyecto común en el que 40 Cáritas diocesanas y 42 empresas de inserción se unen para crear un proyecto de recuperación y reciclaje del textil. Pues bien, todos estos hechos, toda esta reflexión, estuvo profundamente marcada por 3 documentos de la Iglesia, por la encíclica Caritas in Veritate, la exhortación Evangelii Gaudium y la encíclica Laudato Si. Mi compañero estaba a punto de quitarme la presentación, que la ha nombrado, ¿vale? En estos documentos se cuestiona el modelo económico de mercado y ya se ve la necesidad de buscar una alternativa que realmente cuide a las personas y que cuide el medio ambiente. A partir de ese momento, Cáritas asume los principios de la economía solidaria como propios. Las personas, como hemos dicho durante toda esta jornada, deben ser el centro también de la economía. El beneficio no debe ser el fin, sino que debe ser el medio para responder a las necesidades de las personas, recuperando así, como decíamos, el sentido de la economía original. Pero tenemos que conseguir un equilibrio entre el crecimiento económico y el crecimiento y el cuidado del planeta. Y desde luego apostamos por un sistema en el que no se deje atrás a nadie y en el que haya una igualdad de oportunidades en el acceso a derechos. Además, este modelo que defendemos, debe permitir a las personas desarrollar sus capacidades al servicio de los demás. Eso es lo que verdaderamente buscamos cuando queremos ir a trabajar a una empresa. Estaban comentando anteriormente los compañeros que muchas personas jóvenes muy preparadas deciden renunciar a determinados puestos en los que van a tener un sueldo mucho más grande por ir a sitios, a empresas, donde realmente sus capacidades se pongan al servicio de los demás. Lo cual, como veis, es una esperanza grande para todo lo que estamos hablando en este momento. Y, por otro lado, las personas tenemos que participar en la construcción de este modelo, desde la cooperación, desde la solidaridad y no desde la competencia. ¿Cómo lo hacemos en Cáritas? Bueno, pues en Cáritas estamos un poco como el colibrí, pero con una gran fuerza y una gran pasión porque creemos que sí es posible otro modelo económico. Lo hacemos a través de la defensa del trabajo decente, con nuestra estrategia de contra la vulneración de los derechos laborales. Lo hacemos promoviendo la economía social. Lo hacemos defendiendo el cuidado del medio ambiente y lo hacemos promoviendo el consumo responsable. Ya se ha mencionado aquí, con mayor o menor acierto, la importancia que tienen los consumidores para la transformación del modelo. Defendemos el trabajo decente.
En Cáritas en toda la Confederación, atendemos al año aproximadamente a 60.000 o 70.000 personas en situación de desempleo. Lo hacemos a través de diferentes acciones de orientación, a través de 1000 acciones formativas. De hecho, en el año 2021 conseguimos consiguieron las personas, 12.000 personas, encontrar un empleo gracias al apoyo de Cáritas. Sin embargo, para nosotros ese trabajo no tiene ningún sentido si lo que las personas se encuentran enfrente dista de ser un trabajo decente. Por eso, una de nuestras funciones es defender el trabajo decente. Lo hacemos a través de de acciones que están relacionadas no solo con el acompañamiento y con la intervención social, sino también con la sensibilización y con la incidencia, y todo ello desde un enfoque de derechos. ¿Cómo? Formando a los agentes que trabajan con las personas en este enfoque de derechos. Formando también a las personas a las que acompañamos en la reivindicación y la exigencia de sus derechos laborales y acompañándoles en la consecución de esos derechos una vez que se incorporan al mercado laboral y mediando en la resolución de conflictos cuando estos surgen una vez que se han incorporado al mercado laboral y sensibilizando a las empresas con las que intermediamos en la defensa de los derechos laborales y en la contratación de colectivos vulnerables y realizando todo tipo de eventos como este y comunicaciones en redes sociales y en medios de comunicación. Muy importante también es el trabajo que hacemos en espacios comunes en los que las Cáritas diocesanas se unen para tratar los temas que más nos preocupan. Fruto de estos espacios y del trabajo que hacemos en estos espacios, hay documentos que van a guiar nuestra intervención en la defensa del trabajo decente. Un ejemplo son estos dos que os pongo aquí. Es un protocolo de trabajo en intermediación en el sector agrícola, donde se trabajan las pautas que deben seguir las personas que están en relación con las empresas y con las personas trabajadoras para conseguir que se cumplan los derechos laborales. O el protocolo de trabajo en intermediación de empleo de hogar que está en construcción. Estos son dos de los sectores que desde Cáritas hemos identificado como más precarios en cuanto a condiciones de trabajo. Otra de las acciones importantes dentro de lo que estamos haciendo en los últimos años es el fomento del empleo verde. Estamos trabajando para que las personas a las que acompañamos en su búsqueda de empleo puedan encontrar empleos que se alejen de la precariedad. Lo hacemos a través de convocatorias de fondos, lo hacemos a través de formaciones, lo hacemos a través de establecimiento de colaboraciones con otras entidades y ya de manera incipiente en nuestra confederación se están llevando a cabo formaciones relacionadas con el trabajo de peón forestal, instaladores de placas fotovoltaicas, recuperadores de residuos y desde la economía social estamos impulsando para que se generen iniciativas de reaprovechamiento alimentario, instalación de placas, mensajería sostenible, para que no tengamos que comernos el dinero. Otra de las acciones más importantes dentro de nuestra estrategia contra la vulneración de derechos laborales es la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente. Son entidades de Iglesia que nos unimos para visibilizar, sensibilizar y denunciar la situación del trabajo en el momento actual. Lo hacemos tanto dentro de nuestras organizaciones como fuera. Defendemos el trabajo decente y lo hacemos a través de actos como el 7 de octubre, que es una movilización en torno al 7 de octubre, que es el Día Internacional por el Trabajo Decente. En ese día movilizamos a todas las diócesis del país para que se unan para realizar diferentes actos, como pueden ser vigilias, eucaristías, actos públicos. Hacemos un manifiesto que publicamos en nota de prensa, materiales para reflexión y sensibilización y, bueno, salimos en redes y en medios de comunicación. También nos movilizamos el 1 de mayo y el 8 de marzo, pero el mayor valor de esta plataforma, de la plataforma ITD, Iglesia por el Trabajo Decente, es que diversas entidades nos hemos unido para conseguir transformar este modelo y para reivindicar el origen del trabajo, que debe ser lo que haga que nos podamos desarrollar
nuestras capacidades y que podamos vivir dignamente. Solo sumando seremos capaces. Además, participamos a través del equipo de incidencia de Cáritas Española en la elaboración de propuestas políticas que se articulan para cada legislatura. Es un ejemplo del trabajo que se hace a través de Cáritas. Esta es una de las propuestas legislativas que se llevó en la última legislatura, que es la inclusión plena de empleo de hogar en el régimen general de la Seguridad Social. Es una de las propuestas que todavía no hemos logrado, pero que hemos tenido grandes avances entre todas las organizaciones, personas, movimientos que han estado trabajando por conseguir este derecho. Pues bien, como dice la encíclica Caritas in Veritate, la justicia está en todas las fases del ciclo económico. Y como han dicho también diferentes ponentes a lo largo de la jornada, como consumidores podemos contribuir también al cambio. Lo hacemos a través de la defensa del comercio justo, con una red interdiocesana de comercio justo que está formada por 25 Cáritas diocesanas que promueven un comercio en el que se anteponga a las personas y al cuidado del planeta por encima del beneficio económico. Lo hacemos, además de a través de la comercialización, a través de la sensibilización y de la denuncia. Como veis, tenemos 34 tiendas a lo largo de todo el país y 66 puntos de venta, pero también damos charlas y formaciones en colegios, en institutos, tenemos presencia en ferias y en mercadillos y, sobre todo, trabajamos con otros actores del comercio justo, tanto a nivel local como autonómico y nacional, como la Plataforma Estatal de Comercio Justo y la Organización Mundial de Comercio Justo. Y apoyamos directamente dos proyectos de dos países con los que Cáritas está trabajando también desde la cooperación internacional, que es una cooperativa que aglutina más de 4.000 mujeres que reciben orientación y capacitación en Bangladesh, y también apoyando en el marco del proyecto Iniciativa por la Paz de Jerusalén la comercialización de la artesanía palestina. Además, sabemos que como inversores también podemos contribuir al cambio, con unas finanzas que se cuestionen, unas finanzas que se pregunten para qué, con quién y cómo. Las inversiones financieras no son éticamente neutras. Todas las decisiones financieras que tomamos a lo largo de nuestra vida, pequeñas o grandes, afectan directamente a las personas, a la sociedad y también al planeta. Lo hemos visto anteriormente. ¿Cómo lo hacemos desde Cáritas? Bien, desde Cáritas lo hacemos a través del depósito de fondos en la banca ética, ¿vale?, que invierten en proyectos de desarrollo social, de redistribución de la riqueza y de cuidado del medio ambiente. Lo hacemos invirtiendo nuestro dinero en productos socialmente responsables, que utilizan criterios éticos para seleccionar las empresas y los proyectos en los que se invierte el dinero. Lo hacemos asesorando comités éticos de 3 fondos solidarios de la banca tradicional. Y también lo hacemos realizando materiales de sensibilización, de reflexión, que ponemos en común a través de medios de comunicación y redes sociales. Bien, y a lo largo de toda esta jornada y de toda esta presentación hemos visto la gran apuesta que Cáritas hace por la economía social, fundamentalmente a través de las empresas de inserción. Las empresas de inserción son empresas cuya finalidad es dar empleo a las personas que tienen mayores dificultades. El objetivo, la finalidad, es que estas personas, una vez que han pasado su tiempo de trabajo en la empresa de inserción, puedan tener más oportunidades de conseguir un empleo. ¿Cómo aumentamos las oportunidades para que estas personas consigan un empleo? Pues además de ofreciéndoles tiempo de trabajo en un puesto real, también les ofrecemos formarse en competencias, les ofrecemos mejorar su cualificación y hacemos un acompañamiento global que va mucho más allá del empleo. De hecho, en el año 2021, 1.214 personas han tenido esta oportunidad en 67 entidades de economía social. Estas entidades de economía social están desarrollando 252 líneas de negocio en 37 sectores económicos. Y nos parece importante destacar que el 40% de las empresas está en el sector económico del reciclaje textil y el 20% en la gestión de otros residuos no textiles. Esto nos da una idea de la implicación y la sensibilidad que hay en la Confederación de Cáritas por la economía circular como una forma, una alternativa de optimizar el uso de los recursos.
Bien, el mayor exponente de esto es la creación en el año 2018, como os he comentado anteriormente, del proyecto común Moda Re, que en el año 2020 se constituye como una cooperativa y en la que se aglutinan la mayor parte de las empresas de inserción de Cáritas que se dedican a gestionar el ciclo de la ropa. Lo hacemos a través de 7.000 contenedores que están en la vía pública, que vienen a recoger unos 40 millones de ropa, calzado y complementos que preparamos para reutilizar y reciclar y que vendemos a través de 120 tiendas en 84 ciudades de España. ¿Otro modelo económico es posible? Es posible. Y esto es la muestra de que realmente así es. Y para terminar, como dijo Eduardo Galeano, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Mar, por tu intervención. A ver, son y 25. Ha llegado alguna pregunta del público, pero os aseguro que por la complejidad en la respuesta y por el debate no voy a ser capaz de cortar a y media. Por lo tan importante es empezar puntualmente como terminar a la hora y más a estas horas, así que pido disculpas a quienes las habéis formulado, pero yo creo que lo mejor es que cerremos a la hora que es y cumplamos con lo acordado. Me vais a permitir que diga 3 cosas muy rápidas. La primera es que cuando desde Cáritas y desde la Fundación Pablo VI se lanza la pregunta de si otra economía es posible, parece que se está haciendo una pregunta sobre los recursos, sobre la gestión, sobre la innovación, la creatividad. Relativamente al final lo que hay detrás es una pregunta sobre la ética, sobre la moral y sobre los valores. Ha aparecido constantemente. De alguna forma la pregunta es cómo queremos ser. Y en ese sentido ya no solo hablamos de recursos y de gestión, sino de cómo queremos ser en un sentido profundo. Es verdad que es una economía que está permitiendo vivir a una parte de la sociedad, pero está dejando fuera completamente a otra parte importante, ¿no? Se ha dicho, es una economía que es insostenible en términos de recursos naturales, que una economía que es especulativa, que no solo depende de hacer bien las cosas, de vender buenos productos o buenos servicios, sino que está sometida a otra serie de elementos que permiten la especulación y el enriquecimiento de quienes pueden provocarla, ¿no? Y una economía, y se ha dicho también, y voy a utilizar una palabra un tanto tajante, que es casi determinista. La futura posición socioeconómica de los niños y niñas de ahora va a venir determinada más por su origen que por su esfuerzo, más por el país, el territorio, el barrio, la familia en la que han nacido, que por cuánto se esfuercen por poder llegar a algún lugar o cubrir sus necesidades más básicas, ¿no? Se ha apelado también al espíritu cívico, al liderazgo ético y a la fraternidad, y de alguna manera esa es una obligación que tenemos quienes por fortuna, por suerte, nos está yendo bien en la vida, pero es también un derecho para quienes no están pudiendo cubrir sus necesidades más básicas. Por eso decía que no es una pregunta sobre los recursos o sobre los modelos, sino sobre la ética o sobre cómo queremos ser. La segunda cosa que quiero decir, por supuesto, es dar las gracias a quienes habéis estado aquí, compartiendo este espacio pues entre todos y todas, quienes habéis estado al otro lado de las cámaras. Es fundamental que haya estos espacios de encuentro, de reflexión, de compartir opiniones, pues de seguir haciendo posible lo difícil, ¿no? Gracias, sin duda alguna, a los ponentes no solo a ellos 3, sino a todos los que han pasado por aquí a lo largo de la mañana, a los moderadores, a quienes han hecho posible pues escuchar tantas cosas importantes e interesantes, y un agradecimiento muy especial a quienes lo habéis facilitado en lo práctico, ¿no? A la gente del equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española, a la gente de la Fundación Pablo VI. Sabéis, seguro que todos tenéis experiencia en la organización de este tipo de eventos,
muchas horas, muchos correos electrónicos, muchas llamadas, algún desvelo, alguna noche sin dormir. Bueno, pues al final ha salido. Gracias por haberoslo currado así, o sea que es un privilegio. Y ya está. Y ahora, quienes aquí estemos y queramos, podemos tomar un vino español en el mismo lugar donde ha tenido lugar el desayuno, gracias a Carifood, empresa de inserción de Caritas Madrid. Gracias y seguimos adelante.